Oficialmente estamos en Senegal. ¿Estás en Senegal, Atreyu? Y aunque al principio puede parecer abrumador, lo cierto es que hemos llegado hasta aquí. Motores de Congorocho listos. Como veis, hemos sobrevivido a pasar la noche en la frontera de Senegal. Aquí hemos dormido, hemos estado toda la noche sola. Cerraron un portón de allí. Debo de tener una cara completamente desencajada por un sueño. Hemos dormido pues así a intervalos. Y ahí estáis viendo que es la entrada al puente con la frontera de Mauritania. Ya te digo que ahora hay muchísimo movimiento, pero hace menos de media hora no había absolutamente nadie. Cerraron todo. Nosotras pensábamos que iba a haber algo de seguridad por aquí, pero no hubo nadie. Se fueron todos a sus casas y nos quedamos aquí más solas que la una. Pero bueno, hemos estado bien, hemos pasado una buena noche, no ha habido movimientos raros ni nada. Estamos en Senegal. Hay mucho sueño, pero ahora en cuanto la luz se ponga, pues nos pondremos rumbo y dirección al camping a descansar. Se llama Cebrabar. No hay cebras, pero seguro que hay un bar. Y ahí está la oficina de aduanas, que es el que no le salió de los cojones que teníamos que esperar tanto tiempo y ya está. Pero bueno, que son procesos y listo, tampoco se puede hacer nada. Motores de Congorocho listos y preparadas para entrar a Senegal, tercer país de África. No hemos dormido mal, pero sí que es cierto, sentadas así, un poco así. ¿Quién nos diría a nosotras que íbamos a dormir en la frontera con Senegal? Yo cuando no duermo tengo muy mal humor. Pocas veces estuve en mal humor. Cuando no duermo y cuando vienen días como hoy. Bueno, pero es una experiencia. Que nos toca dormir sentadas aquí, en el coche, y pasa de todo. Esto es agua de rosas que nos dieron en Marruecos, todavía nos dura. Oficialmente estamos en Senegal. ¡Senegal! Oficialmente estamos en Senegal. Aquí empieza una nueva etapa de este viaje con nuestro escarabajo de los años 70. Y lo cierto es que hemos llegado hasta aquí. Lo que hacemos con Congorocho no me lo creo. Aquí es donde realmente comienzan las ganas que teníamos de venir a África. Por la cultura africana un poco. Bueno, pues también uno como mujer se siente un poquito cohibido. No te voy a decir que no, nos vamos a engañar. Por lo menos yo, hay gente que no. Yo sí me he sentido cohibida en muchísimos aspectos. Yo también. Bueno, veníamos conduciendo y el GPS nos ha sacado hacia una carretera bastante rara. Y sí, un buen comienzo es hacerle caso al GPS, que por cierto, siempre nos mete por donde no deberíamos. Y por qué no, esto lo hace aún más emocionante. Esta de aquí me llevaba a la N2. Pues te han mandado el WhatsApp por allí. Nada, vamos a dar la vuelta porque el WhatsApp nos ha enviado por otro lugar. ¿Estás en Senegal, Atreyu? En Senegal, mi amor. Mira. ¿Te gusta? Verdecito. Primera gasolinera en Senegal. Vamos allá. Que no aquí. Aquí, que te gusta. Vamos a echar la primera gasolinera en Senegal. Aún no he tenido tiempo de familiarizarme ni de hacer bien los cálculos con la moneda senegalesa, pero rápidamente hago cálculos mentales para no pagar más de la cuenta. ¿1 litro? Yes. ¿1 litro? Es caro, ¿eh? Vamos a poner lo que haga falta. No full. Enséñale cuánto. 11.000. ¿A cuánto está entonces? ¿Más caro que Mauritania? Están 1.000 francos el litro. Es bastante eso, es bastante. Es que vas viendo una diferencia en el tema de la gasolina porque piensas que aquí es más barato, pero no es más barata la gasolina es cara. España Canarias. y Venezuela. Canarias, Venezuela, América, Oui. South America. Ya. Pues la gasolina está cara. Para nuestra sorpresa. A ver qué hacemos ahora. Bueno, en fin.
Tampoco vamos a estar muchos días en Senegal. Esperemos que en el próximo país esté más barata, porque es que llevamos una tralla de gasolina cara, pero cara, ¿eh? El próximo país será Guinea. A Gambia no vamos a entrar, porque como tenemos que pagar el carnet de pasadas 2 veces, sería una pasta. Por lo cual vamos hacia Guinea y en Guinea esperemos, bueno, a ver, podemos verlo, a cuánto está. No lo hemos visto, bueno, por internet te sale. Lo que me acabo de dar cuenta es que uno de los hombres de la gasolinera tiene una pistola y no tiene placa de policía ni nada. Eso me ha dejado un poco así como extrañada. Primeras impresiones desde la entrada de Senegal. Increíble. Mucho color, mucho verde. Hemos terminado con las zonas áridas. De verdad que teníamos muchas ganas de salir del desierto, pero más que nada porque nos estaba afectando, había muchísima calima y con la bronquitis que tenemos no nos venía nada bien. También se ven ya las primeras mujeres con sus escotes, sus tirantes. Se ve con mucho más vida, se ve mucha alegría, multialegría. Nos habían dicho que iba a ser bastante difícil conseguir dinero, que trajéramos todo en efectivo. Primero me tengo que hacer con la moneda, ya me he hecho porque para los números soy súper rápida de toda la vida, entonces a la primera cojo el tipo de cambio, cuánto es cada cosa, vamos a decirlo. Estamos entrando en la parte de San Luis. Se ve muchísimo contraste ahora, la infraestructura está cambiando. Estamos muy contentas y también muy animadas, porque el cambio ya se siente. Hay algo diferente en el ambiente y se nota. Si has llegado hasta aquí, ya sabes lo que es este viaje. Y si lo entiendes, es porque esto también es un poco tuyo. ¡Pausa! No me lo puedo creer, el Auchan. Hace casi 5 meses que no veíamos un supermercado así, desde que salimos de Essaouira, en Marruecos. Me voy a chicharrar. Paula dice, no, vamos a poner para buscar un supermercado donde encontremos más cosas. Como íbamos a cruzar la frontera de Diama, quería venir con el mínimo peso posible, así que casi no hay comida, hay que hacer un poquito de refill en nuestro baúl. Ya Congo tiene gasolina, que como ven aquí ha sido más fácil conseguir, y ahora estamos en el supermercado. Estamos en una Auchan. Allí. Todo este es el parking de la Auchan y el supermercado es enorme. ¿Vas tú o voy yo? Aquí ya respiramos con los precios y encontramos cosas que no veíamos desde hace mucho. Solamente compramos en mercados locales y sin darnos cuenta, estamos comiendo más sano que nunca, mucha verdura y mucha fruta. Y al igual que todo cambia, el tráfico también. Hay mucho más movimiento, pero no se conduce rápido. Y aunque al principio puede parecer abrumador, enseguida entiendes que aquí se conduce diferente, con más maña, más atento, cediendo el paso muchas veces, como un acto de generosidad que se nota, y poco a poco, este caos controlado empieza a gustarnos. Eso sí, el humo te lo comes igual. ¡Ay, ay, que va con la cría! Me muero. Al fin estamos llegando al campamento base, lugar deseado donde encontrar descanso, un poquito de espacio con intimidad y sobre todo una increíble ducha. Frío o caliente, eso ya nos da igual. Estamos en el camping, primer camping que te encuentras nada más cruzar la frontera de Senegal. Ya sabéis que estamos completamente destruidas. Lo que no te imaginas que sea el camping más caro de todos los que has pagado desde Marruecos hasta Mauritania, que Mauritania ya es caro. Este camping son aproximadamente como 20 euros. Aquí hemos montado la cuerda de tender con la ropita. Ya hemos comido, Georgina está aquí sentada, a Congorocho y la tienda. Hace mucho calor. Atreyu está aquí que no quiere jugar ni nada porque tiene calor, ¿verdad mi vida? ¿Verdad mi amor? Sí, mi vida, sí. Ahí tenemos a la primera candidata que se está muriendo de calor. Primer día en Senegal oficial y ahí está que no puede más. Nos hace falta una nevera. ¿Qué pasó ayer? Pues ayer nos quedamos que estábamos en la frontera y como viajamos en el carnet de pasaje, que era lo que les habíamos contado, pasamos esa carretera, esa pista de Diama que tanto nos dijeron que iba a ser súper difícil pasarla con Congorocho y realmente Congorocho la pasó de forma estupenda. Todo un campeón, realmente para nosotras no hubo gran problema. Para las autocaravanas sí es verdad que es un poco más complicado porque son coches de más volumen, más grande, más peso y es distinto. Congorocho es verdad que había tramos bastante feos y en uno pensé, incluso me dio hasta vértigo, que el coche hizo así, íbamos así de lado y llegamos a la frontera súper contentas a las 6 antes que cerraran. Entramos a la frontera de Mauritania, me sellaron el pasaporte, en el momento que me sellan el pasaporte los dos me dijeron 10 euros, primer pago, 10 euros. Ah, mentira, el pago antes de llegar a la frontera fue en el del Parque Nacional, fueron 400 huillas, 10 euros. 5 euros Paula, 5 euros yo, ahí ya van los primeros 10 euros. Segundo, llegamos
llegamos a la frontera de Mauritania, estampa del pasaporte para salir, 10 euros estampa del pasaporte, ahí ya van 20. Después paso por la aduana de Mauritania para hacer la salida del coche, 10 euros más, ahí van 30. Después entramos a la frontera de Senegal y ya está el hombre sentado, que tengo que pagar un tax, 5 euros, ahí ya van 35. No habíamos terminado ni de salir ni de entrar y ya habíamos gastado 35 euros. Y venía luego nuestro dolor de cabeza, que se supone que iba a ser el pasaban, el tema del coche, porque nosotras venimos sin carnet du passage. Llegamos allí, en la aduana me explican que tenemos que pagar 250 euros por el tema de la importación temporal del coche y nos van a dar un pasaban. Como esto ya nosotras lo sabíamos y sinceramente nosotras no veníamos con ganas de gastar nuestra energía, discutir, pelear en la frontera, perder el tiempo y entrar con una energía rara, ya sabíamos que teníamos que pagar. Y lo que hicimos fue que pues literalmente le dije, mira, sí, yo lo voy a pagar, solamente que me den la estampa, lógicamente mínimo 10 días, que yo no tenga que renovarla y eso. Y así fue, me dijeron perfecto, cogí el seguro del coche que fueron 30 euros, que nos cubre el resto de países por un mes. Y pues nada, ese lo cogí, ya sé que lo pagué más caro también, pero ya estaba allí, tampoco quería tanto dolor de cabeza. Pues resulta que eran las 7 de la tarde y estábamos allí en la frontera y esperando el bendito pasaban, que no llegaba. 7, 8, 9, 10... A las 10 de la noche llegaron con el bendito papelito para que nosotras pudiéramos pasar la frontera. Por supuesto, a las 10 de la noche nosotras no vamos a conducir con Congorocho en Senegal, carreteras desconocidas. Paula no ve bien de noche para conducir, así que preferimos lógicamente quedarnos a dormir petrificadas, cada una en un sillón, sentadas como los viejos tiempos. Por hoy vamos a descansar, vamos a tomarnos el resto del día off libre para hacer lo que nos dé un poco la gana, pero no vamos a estar grabando. Ahí está Treyu, el pobre se ha portado ayer como un campeón, ahora está tranquilito pero ha jugado a la pelota, ¿verdad Treyu? Has paseado, luego más tarde vamos a pasear de nuevo. Hay perritos en el camping y nada, ya vino uno a saludarlo pero se iban a morder, así que no hubo coma, ¿verdad Treyu? Terminamos el día aquí descansando, en esta hamaca que hemos hecho con los vestidos que nos regalaron en Mauritania. Y si estás aquí formando parte de este viaje, si te está acompañando, te está haciendo desconectar un rato, te pedimos algo muy simple: suscríbete, es gratis y nos ayudas a sostener el canal para que podamos seguir creando y contando esta aventura en África con nuestro Volkswagen Beetle del año 71. Gracias por estar allí, nos vemos en el próximo episodio.